No olvides que cada alma humilde esconde una fuerza capaz de desafiar la crueldad del destino y que a veces el corazón más roto es el único capaz de ver la verdad donde todos los demás se niegan a mirar. La verdad sobre la soledad de un pequeño bebé en un palacio de cristal, en las afueras de la opulenta Ciudad de México, donde el cemento se funde con el lujo desmedido y las mansiones se erigen como fortalezas inaccesibles. El sol apenas se atrevía a asomar por la ventana de una humilde vecindad en Iztapalapa, un rayo de luz tan débil como la esperanza de una mujer acorralada por la miseria. Elena estaba de pie frente a una estufa desgastada, revolviendo el atole en una olla abollada. Su mente era un torbellino de cálculos imposibles y temores constantes mientras escuchaba la respiración irregular de su madre en la habitación contigua. Doña Clara, su madre, tosía con una resonancia cavernosa, una tos profunda que le arrancaba el aliento, síntoma persistente de una bronquitis crónica que no daba tregua, agravada por la falta de un tratamiento médico adecuado. ¡Mamá! ¡Tomó su jarabe!, gritó Elena sin apartar los ojos de la preparación, intentando sonar firme, aunque su voz reflejaba el cansancio acumulado de años de lucha. «Sí, hija mía, no te preocupes por mí», respondió doña Clara con un hilo de voz, aferrada a su fe como último refugio. La preocupación era un huésped permanente en esa casa, una sombra que oscurecía cada rincón. Además de su madre enferma, estaba su hermano, Ernesto, postrado en cama desde un accidente en una obra de construcción, un peso emocional y económico que se sumaba a las interminables cuentas y deudas que no dejaban de llegar. Elena era una trabajadora de limpieza, aceptando cualquier trabajo que apareciera, pero el dinero, ese escurridizo tirano, nunca era suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. Su existencia se había convertido en una maratón de sacrificios, donde el amor era la única moneda abundante. «¡Elena!». La voz de Ernesto la sacó de sus cavilaciones, pidiendo café desde la habitación. «Ya voy, Ernesto, solo un momento», respondió ella, sirviendo el atole en tazones desiguales y tomando el pan duro que había guardado, llevando todo en una bandeja improvisada que era el símbolo de su precariedad. Doña Clara estaba sentada en la cama. Sus manos temblorosas sostenían un rosario gastado. «Dios abrirá un camino, hija, sé que lo hará», murmuró la anciana, con una fe inquebrantable que, aunque reconfortante, a veces a Elena le parecía un lujo que no podían permitirse. Sin embargo, Elena sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Conseguí un trabajo nuevo», anunció, sentándose en el borde de la angosta cama. «Está lejos, en una mansión en la urbanización Lomas de Chapultepec, pero pagan bien». Los ojos de doña Clara se iluminaron con un brillo fugaz de esperanza. «Una mansión, gracias a Dios. ¿Ves? Yo te lo dije». Elena asintió, pero la advertencia de la agencia de empleo resonaba en su cabeza. «Todavía no sé si va a funcionar, mamá», explicó. «La agencia dijo que es un hombre difícil, viudo y tiene un bebé pequeño». Doña Clara le apretó la mano, infundiendo su sabiduría materna. «Siempre has sido buena con los niños, Elena, desde pequeña. ¿Recuerdas cómo cuidabas de Ernesto cuando era un bebé?». Elena revivió esos recuerdos. Las noches sin dormir, el llanto, la sensación de hambre que las acechaba, pero también la alegría inmensa de ver la sonrisa matutina de su hermano, sus bracitos extendidos pidiendo ser cargado. Había una pureza en ese cuidado, un valor que ningún dinero podía comprar. 2 horas más tarde, Elena se encontraba ante las puertas de la mansión, una construcción inmensa, de fachada blanca con columnas imponentes, rodeada de un jardín que parecía extenderse hasta el infinito. Un mundo aparte de su Iztapalapa. Apretó su bolso viejo contra su cuerpo y respiró hondo, tratando de contener la ansiedad antes de tocar el timbre, sintiendo que
Cruzaba una frontera hacia un universo de mármol y silencio. La puerta se abrió, revelando a una mujer elegante, rubia, vestida con ropa cara y tacones altos, cuya mirada fría y rápida evaluó a Elena de arriba a abajo. «Eres la nueva empleada de limpieza, ¿verdad?», preguntó la mujer con un tono que no invitaba a la conversación. «Sí, soy Elena. La agencia me mandó a venir hoy. Soy Valeria, la asistente del señor Alejandro. Entra», ordenó Valeria con un tono tajante. Elena entró en la mansión, sintiendo la frialdad del mármol pulido bajo sus pies, un suelo tan brillante que reflejaba la luz del enorme candelabro que colgaba del techo. La casa era una galería de arte, llena de cuadros y muebles de museo, inmersa en un silencio tan denso que amplificaba el sonido de sus propios pasos. Valeria le entregó una hoja con sus funciones detalladas. «Tus obligaciones están descritas aquí. No te desvíes de ellas. Horarios, áreas permitidas, todo está escrito. Al señor Alejandro no le gustan las improvisaciones». Elena repasó el papel. Limpieza, organización, cocina eventual, pero notó una omisión crucial. «¿Y el bebé?», preguntó impulsivamente. «¿Puedo ayudar con él? Sé cómo cuidar niños». Valeria soltó una risa corta, desprovista de humor. «Él tiene 2 niñeras. Tú te quedas en tu función, limpieza, ¿entendido?». Elena respondió que sí, pero una alarma sonó dentro de ella. Desde el segundo piso se escuchaba un llanto sofocado, un lamento débil y agotado de un bebé. «Puedes empezar por la cocina», dijo Valeria alejándose, «y no hagas ruido. El señor Alejandro trabaja en casa hoy». Elena tomó sus materiales y comenzó su trabajo, fregando, puliendo, organizando, pero sus oídos estaban fijos en el llanto de arriba. El llanto no cesaba, pero nadie subía. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, Elena tomó un vaso de agua y subió la escalera, impulsada por una necesidad que superaba sus órdenes. Tenía que ver, tenía que asegurarse. La habitación del bebé, aunque inmensa, era fría, con paredes blancas y una cuna moderna, todo muy bonito, pero desoladoramente vacío de calidez. Allí, llorando con el rostro rojo, estaba el pequeño Mateo. Elena se acercó con lentitud, dejando el vaso en la cómoda y observando el rostro arrugado del niño, sus ojos cerrados por el esfuerzo del llanto. «Hola, mi cielo», susurró, extendiendo la mano. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Tienes hambre? ¿Te duele algo?». El bebé continuó llorando, pero cuando Elena tocó suavemente su bracito, algo pareció cambiar. Abrió los ojos y se quedó inmóvil por un segundo, como si tratara de comprender de dónde venía aquel contacto inesperado. «Ya, ya», susurró Elena, y lo tomó en brazos, a pesar de saber que estaba desobedeciendo una orden directa, sintiendo que la calidez del bebé era una necesidad mutua. En ese instante, la puerta se abrió. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, con el rostro marcado por el cansancio y una tensión palpable, entró en la habitación. Sus ojos se fijaron en Elena y el bebé en sus brazos con una intensidad escalofriante. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro con una voz grave y controlada, pero con una capa de dolor visible. «Soy la nueva empleada de limpieza, señor Elena». «Lo oí llorar», respondió ella. «Se te instruyó que no entraras aquí», replicó él. «Disculpe, yo solo...». «Ponlo de vuelta en la cuna», ordenó Alejandro. Elena obedeció lentamente, sintiendo su corazón latiendo con fuerza, acostando a Mateo, quien inmediatamente volvió a llorar desconsoladamente. Alejandro miró a su hijo como si estuviera contemplando una herida abierta, un dolor que no podía o no quería sanar, y luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Elena se quedó allí, escuchando el llanto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había encontrado a alguien que la necesitaba de una manera profunda, tan profundamente como su propia familia. Antes de bajar, hizo una oración silenciosa pidiendo guía.
Dios, si tú me trajiste hasta aquí, muéstrame lo que necesito hacer. Los días siguientes se desarrollaron en una atmósfera extraña y tensa. Elena limpiaba, cocinaba, organizaba, pero su mente y sus oídos estaban constantemente alerta al segundo piso. El llanto de Mateo era una constante, no un berrinche infantil, sino un grito de carencia, de dolor emocional. Las niñeras iban y venían en turnos, cumpliendo su función profesionalmente, pero sin el menor asomo de afecto, como robots que realizan una tarea mecánica. Elena las observaba, una pegada al celular mientras Mateo lloraba, la otra calentando el biberón sin verificar la temperatura, un descuido que a Elena le apretaba el alma. «No es de tu incumbencia», advirtió Valeria cuando notó la mirada de Elena. «Tú tienes tus funciones, ellas tienen las suyas». Elena bajó la cabeza, pero no estuvo de acuerdo. ¿Cómo podía no ser de su incumbencia si el bebé sufría a pocos metros y nadie parecía conmoverse? Alejandro, por su parte, era una presencia fugaz. Se encerraba en su oficina, pasaba horas al teléfono, salía para reuniones interminables. Cuando se cruzaba con Elena, desviaba la mirada, como si verla le recordara una verdad incómoda que prefería ignorar. Una tarde, mientras Elena limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó voces alteradas. «No está tomando bien el biberón», se quejaba una de las niñeras, Sofía, la más joven. «Lo escupe todo, no sé qué hacer». «Entonces fuérzalo», respondió Valeria impaciente. «Necesita alimentarse, pero llora. Vomita». «Son caprichos. Los bebés lloran, es normal», sentenció Valeria. Elena sintió que la sangre le hervía. «Caprichos». Un bebé de 3 meses no tenía caprichos. Estaba pidiendo ayuda de la única manera que conocía, con un llanto desesperado. Cuando Valeria y Sofía salieron, Elena no pudo contenerse y entró en la habitación. Mateo estaba en la cuna, rojo, sudado, con un aspecto lamentable. Lo tomó en brazos y sintió la fiebre ardiendo en su piel. «Tienes fiebre, mi amor», susurró, tomando un paño, mojándolo con agua fresca y pasándolo suavemente por el rostro del niño. Poco a poco, Mateo abrió sus ojos, fijos en Elena, y entonces, por primera vez, Elena vio un tenue esbozo de sonrisa. «¡Ay, Dios mío!», susurró, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Solo querías un cariño, ¿verdad, mi niño?». Empezó a cantar una antigua nana que su madre le cantaba, y el llanto de Mateo cesó. El bebé se durmió en su regazo, respirando profundamente, en paz por primera vez. Elena se quedó allí, meciéndolo, con el corazón oprimido y lleno al mismo tiempo, consciente de que estaba cruzando una línea, pero incapaz de parar. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Valeria cortó el silencio como un golpe seco. Valeria estaba parada en la puerta con los brazos cruzados y una expresión de dureza implacable. «Estaba llorando con fiebre», se defendió Elena, «y yo te mandé a cuidarlo». «No, entonces sal ahora». Elena se levantó despacio, intentando no despertar al bebé. Lo colocó de vuelta en la cuna, pero antes de salir, miró a Valeria con firmeza. «Necesita un médico, no está normal». «¿Y quién eres tú para decidir eso?», espetó Valeria con veneno en la mirada. «Soy madre de corazón y sé cuando un niño está sufriendo». Valeria dio un paso adelante, su amenaza clara y peligrosa. «Eres una empleada de limpieza y si entras en esta habitación de nuevo, estás en la calle». Elena salió, pero no se dio por vencida. Esa noche, antes de irse, dejó una nota discreta en el escritorio de 1900. «Alejandro, el bebé tiene fiebre. Por favor, llame a un médico». No firmó, pero sabía el riesgo que había corrido. Al día siguiente, el ambiente en la mansión era tenso. Valeria la recibió con una sonrisa falsa y peligrosa. «Buenos días, Elena. El señor Alejandro quiere hablar contigo». El corazón de Elena dio un vuelco. Siguió a Valeria hasta la oficina, donde Alejandro estaba sentado detrás del enorme escritorio, con el rostro serio. «Siéntate», ordenó. Elena se sentó,
con las manos sudorosas. Recibí una nota ayer diciendo que mi hijo estaba enfermo. Elena tragó saliva, pensando en negar, pero al mirar a Alejandro a los ojos, vio algo oculto bajo toda aquella frialdad. Vio miedo. Sí, señor, fui yo, admitió. ¿Por qué crees que tienes el derecho de interferir? Porque está sufriendo y no puedo fingir que no lo veo, respondió Elena con una honestidad brutal. Alejandro se quedó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente, suspiró. Llamé al pediatra. Viene hoy, por la tarde. Elena sintió un alivio tan intenso que casi lloró. Gracias, señor. Pero vas a dejar de entrar en la habitación de mi hijo. Entendido. Fui contratada para limpiar, no para cuidarlo, sentenció Alejandro sin dar espacio a argumentos. Elena asintió, pero en el fondo sabía que no podría cumplir esa orden, porque el bebé la conmovía de una manera que superaba el miedo a perder su empleo. Al salir de la oficina, Valeria la esperaba en el pasillo. Su sonrisa de triunfo reflejaba la victoria en esa batalla. No aprendes, ¿verdad?, susurró Valeria. Pero vas a aprender. Yo me encargaré de eso. Elena no respondió, volviendo a la cocina con el corazón encogido, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. El pediatra vino y se fue en menos de una hora. Elena limpiaba el pasillo cuando lo escuchó hablar en voz baja con Alejandro. Es un cuadro de reflujo, nada grave, pero necesita atención. Cambiar la fórmula, mantenerlo más tiempo en brazos después de las tomas, observar la temperatura. Las niñeras se encargarán de eso, dijo Alejandro con voz distante. Elena, impulsada por una rabia justa, no pudo contenerse. Con todo respeto, señor Alejandro, un bebé necesita más que técnica, necesita afecto. Alejandro no respondió. Acompañó al médico a la puerta y regresó a su oficina sin mirar atrás. Elena apretó el trapo de limpieza entre sus manos, sintiendo un deseo de gritar, de sacudir a aquel hombre y preguntarle por qué era tan ciego ante el sufrimiento de su propio hijo. Elena. La voz de Valeria resonó. Subió. Valeria estaba en la habitación de Mateo sosteniendo un biberón. El médico recetó una leche nueva. Vas a ir a la farmacia a buscarla ahora, y vuelve rápido. Nada de quedarte paseando. Elena tomó el dinero y la receta y salió. Pero antes de irse, echó un vistazo a la cuna. Mateo estaba despierto, con los ojos fijos en el techo, sin llorar, simplemente existiendo, como si se hubiera rendido de pedir atención. Volvió lo más rápido que pudo, encontrando a una de las niñeras, intentando dar el biberón a Mateo, quien lo escupía y giraba la cara. «Este niño es difícil», se quejaba la niñera. «¿Puedo intentar?», preguntó Elena sin pensar. La niñera la miró confundida. «Tú, solo un minuto», y le entregó el biberón con un encogimiento de hombros. Elena se sentó en la mecedora, tomó a Mateo en brazos y lo acomodó en el ángulo correcto, con la cabecita más alta, como había aprendido cuidando a Ernesto. «Vamos, mi amor, despacio, sin prisa», susurró, acercando la tetina a sus labios. Mateo dudó, pero luego comenzó a succionar lentamente y lo tomó sin escupir. La niñera se quedó boquiabierta. «¿Cómo lo hiciste?» «Solo es tener calma y sostenerlo con cariño», respondió Elena. Pero la puerta se abrió. Valeria entró y su mirada se dirigió directamente a Elena. «¿Qué te dije sobre mantenerte alejada del bebé?» «Solo estaba ayudando. Estaba tomando bien. Mira, está bien», se defendió Elena. Valeria se acercó y le arrebató el bebé de los brazos, haciendo que Mateo volviera a llorar en el acto, la leche escurriendo por la comisura de su boca. «Sal de aquí ahora», bramó Valeria. Elena salió temblando de rabia e impotencia. Esa noche en Iztapalapa, Elena se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama de doña Clara y lloró sin consuelo. «No aguanto, mamá. No aguanto ver a ese bebé así. Solo necesita amor. Solo eso y nadie se lo da», sollozaba. Doña Clara le acarició el cabello.
Dios te puso allí por alguna razón, hija mía. Tal vez no sea para que lo arregles todo, tal vez sea solo para que seas una luz, aunque sea pequeña. Pero voy a perder el empleo, mamá, y necesitamos el dinero, se lamentó Elena. Siempre lo hemos necesitado y Dios siempre ha provisto. Confía, le dijo su madre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Valeria la vigilaba a cada paso, cambiando sus tareas, inventando errores, quejándose de todo. Polvo inexistente, arroz quemado, tardanza. Elena aguantaba por la necesidad del dinero, por las medicinas de su madre, por la fisioterapia de Ernesto. Pero cada vez que pasaba por la habitación de Mateo y lo oía llorar, su corazón se destrozaba. Un día, Elena no aguantó más. Esperó a que todos se fueran, entró en la habitación y tomó a Mateo en brazos. Sé que no puedo, mi amor, lo sé, pero no voy a dejarte solo. No lo haré, le prometió. Cantó, lo meció, oró en voz baja, y Mateo dejó de llorar, abriendo sus ojitos y sonriendo, una sonrisa pequeña, pero real. Eres un milagro, susurró Elena, y voy a luchar por ti, te lo juro. Pero desde el pasillo, Valeria observaba. Su sonrisa era la de quien acaba de encontrar el arma perfecta para deshacerse de una amenaza. Lo conseguí, dijo Valeria por teléfono, encerrada en su propia habitación. No puede mantenerse alejada del bebé. Voy a usar eso, y cuando termine, estará en la calle y el camino estará libre. Al otro lado de la línea, una amiga preguntó, ¿libre para qué, Valeria? Para que Alejandro se dé cuenta de que soy la única persona que necesita, no una empleada de limpieza entrometida, no el hijo que le recuerda a la mujer que perdió, solo yo. Por primera vez, se reveló la verdadera intención de Valeria, no proteger a Alejandro, sino construir una prisión a su alrededor, eliminando a Elena como la principal amenaza a su plan. Abajo, Elena terminaba de lavar los platos, ajena al peligro, pero con la sensación de que una tormenta se avecinaba. La trampa se tendió una mañana de viernes. Elena llegó temprano y comenzó a ordenar la cocina. Valeria entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenos días, Elena. Hoy será un día importante. El señor Alejandro va a traer inversionistas para una reunión. Necesita que todo esté impecable. Y otra cosa, se acercó y bajó la voz. Mateo tiene una consulta esta tarde. La niñera lo llevará. Te mantienes lejos de su habitación, ¿entendido? No quiero distracciones. Elena sintió una opresión en el pecho, pero asintió. Elena pasó toda la mañana limpiando sin descanso, puliendo cada superficie. La casa estaba impecable, pero alrededor de las 2 de la tarde escuchó el llanto de Mateo. Subió corriendo. La niñera no estaba, la habitación estaba vacía, solo Mateo en la cuna, llorando con fuerza, el rostro rojo, febril. ¿Dónde está la niñera?, se preguntó Elena buscando a su alrededor. Nada, nadie. Tomó al bebé en brazos. Estaba ardiendo, sudado. Dios mío, mi bien, ¿qué te hicieron? Buscó en el bolso del bebé. No había medicamentos, no había recados, solo el bebé abandonado. Elena no lo dudó. Tomó el teléfono que Valeria había dejado en la cómoda. Vio el número del pediatra anotado en un post-it y llamó. Hola, doctor Morales. Hablo de la casa del señor Alejandro. El bebé tiene fiebre alta y no hay nadie aquí para cuidarlo. ¿Qué hago? El médico le dio instrucciones rápidas. Baño tibio, mucho líquido, antitérmico si la fiebre no bajaba. Elena hizo todo. Bañó a Mateo, le cambió la ropa, le dio el medicamento en la dosis correcta. Mateo mejoró, la fiebre bajó, dejó de llorar y se durmió tranquilo en sus brazos. Elena suspiró aliviada. Estaba bajando la escalera con Mateo en brazos cuando la puerta principal se abrió. Alejandro entró, acompañado de 3 hombres de traje y detrás de ellos, Valeria. El silencio fue inmediato. ¿Qué estás haciendo con mi hijo? La voz de Alejandro era baja y peligrosa.
Estaba solo, señor, con fiebre. La niñera no estaba aquí. Yo lo tomaste sin autorización. Interrumpió Alejandro. Pero lo necesitaba, estaba mal, defendió Elena. Valeria se adelantó, sus ojos brillando con falsa preocupación. Alejandro, mandé a la niñera a salir solo por 5 minutos para comprar pañales. Dejé todo anotado. Elena sabía que no podía tocar al bebé. Yo no sabía nada de eso, estaba solo, lo juro, dijo Elena. ¿Estás llamando a Valeria mentirosa? Alejandro dio un paso adelante. Elena miró a Alejandro y a Valeria mientras los inversionistas observaban todo, avergonzados. Sintió que las piernas le fallaban. Solo quería ayudar. Se te instruyó varias veces y desobedeciste. Pero el bebé tenía fiebre. Llamé al médico, le di un baño, le di el medicamento, explicó Elena. ¿Medicaste a mi hijo? La voz de Alejandro subió de tono. Y por primera vez, Elena vio en él una rabia auténtica. El doctor Morales me dijo qué hacer, no sin orientación. No tienes autorización para tocar a mi hijo. Entonces, ¿quién la tiene? Explotó Elena con lágrimas, corriendo por su rostro. ¿Quién? Porque nadie aquí lo cuida. Nadie. Lo dejan solo llorando, con hambre, con fiebre. Y yo soy la equivocada por tener una pizca de humanidad. El silencio que cayó fue tan pesado que parecía absorber el aire de la sala. Alejandro se quedó paralizado, la mandíbula tensa. «Estás despedida», dijo. «Alejandro», comenzó Valeria, fingiendo sorpresa. «No tienes que ser tan drástico». Desobedeció órdenes directas. «Puso a mi hijo en riesgo», replicó él. «No lo puse en riesgo. Lo salvé», gritó Elena. «Sal de mi casa ahora», ordenó Alejandro. Elena lo miró, vio a Valeria desviar la mirada, escondiendo una sonrisa, y entendió. Había sido una trampa. Entregó a Mateo lentamente, como si entregara un pedazo de su corazón. El bebé abrió los ojos y comenzó a llorar de nuevo. «Perdóname, mi amor», susurró ella. «Lo intenté». Salió, tomó su bolso, bajó los escalones de mármol y caminó por la calle cegada por las lágrimas, sintiendo que había dejado atrás más que un empleo, había dejado un pedazo de sí misma. En Iztapalapa, doña Clara encontró a su hija sollozando en el suelo de la cocina. «Mamá, lo perdí todo», lamentó Elena. «No perdiste, hija. Hiciste lo correcto», consoló doña Clara. «¿Y de qué sirve si él va a seguir sufriendo, si nadie va a cuidarlo?», replicó Elena con amargura. Doña Clara se arrodilló, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos temblorosas. «Dios no olvida a los pequeños, Elena, ni a los que cuidan de ellos. Ya verás». «Esto no ha terminado», dijo con una sabiduría ancestral, pero Elena no podía creerlo, sintiendo que el mundo entero se había vuelto en su contra. En la mansión, Alejandro subió a la habitación de Mateo. Valeria lo siguió, solícita. «Voy a conseguir otra niñera, una mejor. No tienes que preocuparte», dijo. Pero Alejandro no respondió. Entró en la habitación, miró a su hijo y sintió algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía meses. Culpa. Por primera vez se preguntó si había hecho lo correcto al despedir a Elena. Los días siguientes fueron los peores para Elena. Sin el salario de la mansión, la cuenta de la luz se atrasó, el medicamento de su madre se acabó y la espalda de Ernesto empeoró. Elena tocó todas las puertas, buscando desesperadamente empleo, pero la crisis era fuerte. «Debí haberme quedado callada», le dijo a su madre una noche. «Debí haberlo ignorado y dejar que ese bebé sufriera». Doña Clara tosió. «Hiciste lo correcto, hija. Dios lo está viendo». «Entonces, ¿por qué estoy siendo castigada?» «No es un castigo, es una prueba», le recordó su madre. Pero cuando el gas se acabó y tuvo que cocinar en un hornillo improvisado, la fe de Elena comenzó a flaquear. En la mansión, las cosas también empeoraron.
Mateo dejó de tomar el biberón, dejó de sonreír, pasaba horas mirando a la nada, apático, como si se hubiera rendido. La nueva niñera que Valeria contrató era fríamente profesional, haciendo todo bien en teoría, pero sin corazón. Alejandro se daba cuenta, sintiendo una opresión en el pecho cada vez que veía a su hijo pequeño y distante. «No está bien», le dijo al pediatra en una consulta de emergencia. «Físicamente está estable, pero los bebés necesitan más que comida y medicamentos, señor Alejandro. Necesitan vínculo, afecto», le explicó el médico. «Tiene niñera 24 horas», se defendió Alejandro. «No es lo mismo», replicó el médico. Esa noche, Alejandro tomó una foto de su esposa, Gabriela, sonriendo embarazada. «Si te hubieras quedado», pensó con un dolor físico, «nada de esto estaría pasando». Mateo era un recuerdo vivo de su pérdida. Pero al mirar la foto, Alejandro sintió una revelación. No estaba protegiendo a su hijo, lo estaba abandonando. Valeria tocó a la puerta. «¿Está todo bien?» Alejandro guardó la foto. «Sí, le traje un té. Necesita descansar», dijo ella, entrando y sentándose demasiado cerca en el borde de la cama. «Llevas mucho peso solo, Alejandro. Pero yo estoy aquí siempre», murmuró Valeria. Él la miró. Valeria era eficiente, siempre presente, pero había algo que no encajaba, una pieza faltante en el rompecabezas de la calidez humana. «Yo solo quería que él estuviera bien», dijo Alejandro. «Y lo estará con el tiempo», aseguró Valeria. Pero Alejandro no estaba seguro, sabiendo en el fondo que él era el verdadero problema. Mientras tanto, Elena estaba en la parada del autobús, regresando de otra entrevista fallida, cuando vio el titular del periódico que sostenía un vendedor. «Empresario enfrenta. Crisis personal tras la muerte de su esposa». Había una foto de Alejandro y una más pequeña de Mateo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, compró el periódico con sus últimas monedas y lo leyó allí mismo. El artículo hablaba de la depresión de Alejandro, su soledad y dificultad con la paternidad, pero una frase la heló. «Fuentes cercanas revelan que el bebé ha presentado signos de privación afectiva, un cuadro grave que puede llevar a secuelas permanentes». «No», susurró Elena. Ella había estudiado sobre eso. Los bebés que no recibían afecto podían dejar de desarrollarse, incluso morir. Mateo estaba caminando hacia eso. Elena dobló el periódico y comenzó a caminar rápido. Tenía que hacer algo. Llegó a casa y encontró a doña Clara acostada, más débil que nunca. «Mamá, necesito volver a la mansión. Necesito ver si está bien», dijo Elena, arrodillándose junto a la cama. «Hija, te despidieron. No puedes entrar allí», advirtió su madre. «Lo sé, pero no voy a poder dormir sin saberlo», insistió Elena. Doña Clara le sostuvo la mano. «Entonces ve, pero ten cuidado, esa mujer es peligrosa». Elena sabía que Valeria era peligrosa, pero Mateo estaba en un peligro mayor. Esa noche, Elena regresó a la mansión, escondiéndose detrás del muro, observando las ventanas iluminadas. Vio la sombra de Alejandro en la oficina. Vio a Valeria subir al segundo piso y por la ventana de la habitación de Mateo vio la cuna vacía. Nadie allí. El bebé solo de nuevo. No aguantó. Saltó el muro. Entró por la puerta lateral de servicio que siempre estaba abierta y subió las escaleras, el corazón latiendo descontroladamente. Si la atrapaban, sería peor que un despido, sería la policía por allanamiento. Pero una voz interior le decía: «Ve, te necesita». Empujó la puerta de la habitación de Mateo. El bebé estaba allí, delgado, con ojos hundidos, respiración débil. «Dios mío», dijo Elena, tomándolo en brazos. «¿Qué te han hecho, mi amor?». Mateo abrió los ojos y esbozó una sonrisa débil, como si la reconociera. «Estoy aquí», lloró Elena. «No te dejaré nunca». En ese momento escuchó pasos en el pasillo, sabiendo que lo peor estaba por suceder. La puerta se abrió
Era Valeria, sus ojos brillando con un triunfo sádico. Lo sabía. Sabía que volverías. Has invadido la casa, eso es un delito, dijo. Valeria, por favor, está muy mal. Solo quería ver si estaba bien, suplicó Elena. Llamo a la policía, amenazó Valeria. Elena apretó a Mateo contra su pecho. Necesita un médico. Míralo, se está consumiendo. Tiene médico, tiene niñera, tiene todo lo que necesita. Lo que no necesita es a una entrometida que no sabe cuál es su lugar, replicó Valeria. Mi lugar es donde hay alguien que me necesita, respondió Elena. Tu lugar es en la calle, dijo Valeria, dando un paso adelante. Elena sintió un fuerte mareo. Su visión se nubló. Había pasado todo el día sin comer, usando el último pan para el atole de Ernesto. Ese no es mi problema, dijo Valeria fríamente. Elena intentó dar un paso, pero sus piernas fallaron. Cayó, sintiendo por última vez el peso ligero de Mateo todavía seguro en su regazo contra su pecho. Todo se volvió negro. Alejandro estaba en su oficina cuando escuchó el golpe sordo, seguido de un llanto. Subió corriendo las escaleras, el corazón desbocado, y se quedó helado al entrar. Elena estaba desmayada en el suelo, y Mateo, milagrosamente todavía en su regazo, lloraba. Alejandro miró a Valeria, parada en la pared. ¿Qué ha pasado aquí? Invadió la casa. Dije que saliera, pero no quiso y se cayó, respondió Valeria con una voz demasiado tranquila, casi ensayada. Alejandro se arrodilló, tomó a Mateo y lo entregó a Valeria, revisando el pulso de Elena. Estaba débil, pero constante. Llama a una ambulancia, ordenó. Alejandro invadió tu casa, objetó Valeria. Llama a una ambulancia ahora. Valeria salió a regañadientes. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos subieron y examinaron a Elena. Hipoglucemia severa, dijo uno de ellos. Está desnutrida. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Alejandro no supo responder. Trabajaba aquí. Fue despedida hace unos días, explicó. El paramédico lo miró con reprobación. Parece que no ha comido bien desde entonces. De repente, algo hizo clic en la cabeza de Alejandro. Recordó la discusión, las lágrimas de Elena, la forma en que sostenía a Mateo como si protegiera su propia vida. Nadie aquí lo cuida. Nadie. La voz de Elena resonó en su mente y por primera vez se preguntó, ¿y si ella tuviera razón? Voy con ustedes, dijo, tomando su chaqueta. Alejandro, no es necesario, comenzó Valeria. Voy al hospital. Elena fue llevada a urgencias. Alejandro se quedó en la sala de espera, sosteniendo a Mateo en brazos. El bebé ya no lloraba, solo miraba a su padre con sus ojos hundidos y cansados. Yo no sé qué hacer contigo, susurró Alejandro. No lo sé. 2 horas después, el médico salió. Está estable, pero necesita quedarse ingresada por lo menos 24 horas. Deshidratación, hipoglucemia, agotamiento extremo. Estaba al límite, explicó. ¿Puedo verla? El médico asintió. Elena estaba en la cama, pálida, conectada a sueros. Parecía tan frágil. Alejandro se sentó a su lado y por primera vez la vio. Elena no era una entrometida. Era la única persona que había visto a su hijo cuando todos, incluyéndose a él mismo, le habían dado la espalda. ¿Por qué te importó tanto?, preguntó en voz baja. ¿Por qué? En el fondo ya lo sabía. Elena tenía algo que él había perdido, algo que Valeria nunca tuvo: humanidad. Y en ese momento Alejandro tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad. Si Elena había arriesgado su vida para proteger a Mateo, algo estaba muy mal en su casa. Salió del hospital, pero no fue a casa, sino a su oficina. Desbloqueó el sistema de seguridad y abrió las grabaciones de las cámaras, que estaban en todas las estancias. Lo que vio en las horas siguientes cambiaría todo. Alejandro pasó la noche entera viendo las grabaciones, retrocediendo hasta el primer día de Elena en la casa. Lo que vio le heló la sangre. Vio a Elena cantándole a Mateo a escondidas, corriendo a la habitación cuando el bebé lloraba, dándole el baño,
cambiándolo, acunándolo con un cuidado que ninguna de las niñeras profesionales jamás tuvo. Y vio a Valeria apagando el intercomunicador para que nadie oyera a Mateo llorar, despidiendo a la niñera más temprano el día del incidente para dejar al bebé solo a propósito, tirando la nota de Elena a la basura, mintiendo siempre. Alejandro detuvo el video con las manos temblando. ¿Cómo había sido tan ciego? Abrió la carpeta médica de Mateo y encontró discrepancias. La fórmula de la leche había sido cambiada sin autorización. Los horarios de la medicación estaban mal. Llamó al doctor Morales, a pesar de que eran las 3 de la mañana. Doctor, necesito saber una cosa. ¿Habló usted con Elena el día que la despedí? Sí, hablé. Me llamó desesperada diciendo que Mateo tenía fiebre y no había nadie. Le di las instrucciones por teléfono y las siguió perfectamente. Tenía instinto maternal, ¿sabe? Algo que no se enseña, confirmó el médico. Alejandro colgó, la culpa cayendo sobre sus hombros. Había despedido a la persona correcta, había creído a la persona equivocada. Volvió al hospital. Elena todavía dormía. La enfermera lo miró con curiosidad. Señor, ¿es usted familiar? Soy su ex empleador, dudó Alejandro. Estaba muy mal cuando llegó. Desnutrición, estrés severo. ¿Cuánto tiempo hacía que no? ¿Comía bien? Yo no lo sé, dijo él. Pues debería saberlo, lo reprendió la enfermera. Personas como ella, que trabajan sin parar para mantener a su familia, acaban olvidándose de sí mismas, y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Alejandro sintió la reprimenda como un puñetazo, pero era merecida. Se sentó junto a la cama y esperó a que Elena despertara. Cuando abrió los ojos, ya era casi mediodía. Parpadeó confundida. Tranquila, dijo Alejandro. Estás en el hospital. Te desmayaste. Elena recordó todo. ¿El bebé está bien? Fue lo primero que preguntó. Está bien, gracias a ti, respondió Alejandro. Elena cerró los ojos aliviada. Luego miró a Alejandro con miedo. ¿Me va a demandar por allanamiento? No, dijo Alejandro acercando la silla. Voy a pedirte disculpas. Elena parpadeó. ¿Cómo? Vi las cámaras, lo vi todo. Lo que tú hiciste, lo que Valeria hizo, confesó Alejandro. Me equivoqué mucho. Cuidaste de mi hijo cuando yo no pude. Lo viste cuando yo estaba ciego y te pagué con ingratitud, dijo Alejandro. Usted estaba sufriendo, dijo Elena en voz baja. Lo entiendo. Eso no lo justifica, replicó Alejandro inclinándose. Elena, quiero ofrecerte el trabajo de vuelta, no como empleada de limpieza, sino como cuidadora de Mateo, oficialmente, con un sueldo digno, contrato, todo en regla. Elena sintió que los ojos se le llenaban de agua. ¿Habla en serio? Completamente. Necesito a alguien que cuide de mi hijo de verdad. Y esa persona eres tú, afirmó Alejandro. Las lágrimas corrieron, lágrimas de alivio y esperanza. Y Valeria fue despedida esta mañana. Ya no trabaja para mí, añadió Alejandro. Elena se cubrió el rostro con las manos y lloró todo lo que había contenido. Alejandro le tocó el hombro. Siento mucho todo, dijo, sintiendo por primera vez esperanza en su pecho. Cuando Elena recibió el alta, Alejandro la llevó personalmente a su humilde casa en Iztapalapa. Conoció a doña Clara y a Ernesto. Mucho gusto, dijo Alejandro. Soy Alejandro y le debo una disculpa a toda la familia. Doña Clara lo miró con sus ojos penetrantes. Usted no debe nada. Solo necesita cuidar bien de mi hija y de su bebé. Lo haré, lo prometo, dijo Alejandro, sintiendo que por fin tomaba la decisión correcta. La noticia del despido de Valeria y la contratación de Elena se extendió entre los empleados, y la verdad comenzó a salir a la luz. Valeria había manipulado, mentido, aislado a Alejandro. Con Elena de vuelta, la casa comenzó a respirar de nuevo. Mateo tenía una oportunidad de ser feliz y Alejandro de ser padre. Los primeros días de Elena como cuidadora oficial fueron diferentes.
Alejandro se aseguró de que tuviera todo: una habitación cómoda, un sueldo justo y, lo más importante, la libertad de cuidar a Mateo con amor, música y oración. Y el bebé respondió de inmediato. La primera noche, Elena le dio un baño cantando. Mateo la miró con los ojos muy abiertos. «¿Te acuerdas de la tía, verdad, mi amor?» «Yo nunca me olvidé de ti», susurró. Lo acunó hasta que se durmió, y por primera vez en meses, Mateo durmió toda la noche sin llorar. Alejandro escuchó el silencio y subió preocupado. Encontró a Elena durmiendo en la mecedora con Mateo en brazos. Se quedó parado en la puerta, observando la escena sagrada. En los días siguientes, el progreso de Mateo fue visible. Ganó peso, sonreía, interactuaba. Y Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la habitación, no por obligación, sino por deseo. Observaba a Elena y lentamente comenzó a participar. «¿Puedo intentarlo?», preguntó un día tímido. «Claro, es tu hijo», sonrió Elena. Alejandro tomó a Mateo en brazos. El bebé lo miró con curiosidad y Alejandro sintió una conexión real. «Hola, Mateo», dijo con voz embargada. «Siento mucho haber tardado tanto». Mateo estiró su manita y tocó el rostro de su padre, y Alejandro lloró. «Te amo. Debí haberlo dicho antes, pero te amo», susurró. Elena salió discretamente, dejando a padre e hijo solos, secándose sus propias lágrimas. Alejandro empezó a salir más temprano de la oficina, a almorzar en casa, a preguntar sobre la rutina de su hijo. ¿Cómo fue su día? Se convirtió en una pregunta diaria. «¿Comió bien? ¿Jugó? ¿Se rió? Está creciendo fuerte», respondía Elena. «Gracias a ti», decía Alejandro. «No, gracias a ti que decidiste confiar», replicaba Elena. Una noche, mientras Elena preparaba la papilla de Mateo, Alejandro entró y se sentó a observarla. «Cocinas como cocinaba mi madre», dijo, de repente, «con cariño. Mi madre decía que la comida sin cariño no alimenta». «Tu madre era sabia», comentó Elena. «Lo era», sonrió Alejandro tristemente. «Murió cuando yo era adolescente y mi padre nunca estuvo presente. Creo que aprendí a ser frío con él». «¿Pero estás cambiando?» «Lo estoy. Mateo lo ve, yo lo veo», dijo Elena. Alejandro se quedó en silencio un momento. «Vi todas las cámaras, ¿sabes? Desde el primer día. Te vi cantándole, te vi rezando, te vi llorando cuando pensabas que nadie te veía». «¿Por qué te importó tanto?», preguntó. «No era tu hijo, no me debías nada». Elena dudó. «Porque lo necesitaba y porque sé lo que es crecer sin amor. Mi padre se fue cuando yo era niña y mi madre tuvo que trabajar tanto que casi no estaba en casa. Crié a mi hermano sola y juré que si un día tenía la oportunidad de dar amor a un niño, le daría todo el amor que yo no tuve», reveló. Alejandro la miró, viéndola por primera vez como persona, con historia, dolor y sueños. «Eres increíble», dijo en voz baja. «Solo hago lo que cualquier persona debería hacer», se sonrojó Elena. «No, no es cualquier persona la que lo haría. No necesitas agradecer. Solo cuida bien de Mateo y de ti», dijo Alejandro. Y por primera vez desde la muerte de Gabriela, su sonrisa llegó a sus ojos. Esa noche, Elena salió al balcón, pensó en su familia y en su lucha, y agradeció porque, contra todo pronóstico, había salvado a Mateo, y quizás a Alejandro. «Gracias, Dios», susurró, «por no haberte rendido, y conmigo». Alejandro la observaba desde la ventana de su oficina, sintiendo algo más que gratitud, algo que crecía lentamente como una semilla. Las semanas pasaron, y la mansión ganó una ligereza nunca antes vista. Mateo estaba irreconocible, regordete y sonriente. Elena trajo pequeños cambios, flores, música, ventanas abiertas. «La casa está diferente», comentó Alejandro un día. «¿Diferente bueno o diferente malo?», preguntó Elena con una sonrisa. «Diferente bueno, muy bueno». Comenzó al almorzar, en casa, conversando con Elena sobre la vida. «¿Siempre quisiste tener hijos?», preguntó él.
Siempre, pero nunca tuve la oportunidad adecuada. Serías una madre increíble, respondió Alejandro. ¿Y tú siempre quisiste ser padre?, preguntó Elena. Quería, pero cuando Gabriela murió no sabía si podría ser padre solo. No estás solo, dijo ella. Sus miradas se encontraron y algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. Elena desvió la mirada sonrojándose. La comida se va a quemar, dijo. Pero Alejandro se permitió sentir lo que estaba creciendo. Admiración, respeto y quizás algo más. Alejandro comenzó a encontrar excusas para estar cerca, ayudando a bañar a Mateo, jugando en el suelo, quedándose hasta tarde en la cocina. El corazón de Elena latía más rápido cada vez que él entraba, pero se recordaba su lugar. Él es mi jefe, yo soy una empleada, esto no puede suceder. Pero el corazón no entiende de razón. Una noche, Mateo tuvo fiebre. Elena pasó toda la noche despierta cuidándolo. Alejandro escuchó el movimiento y bajó. Encontró a Elena exhausta cantando con Mateo en brazos. No tienes que hacer esto sola, dijo suavemente. Lo sé, pero no puedo dejarlo llorar. Entonces, déjame ayudar, dijo, y trabajaron juntos en silencio. Cuando Mateo finalmente se durmió, Alejandro miró a Elena. Tenía el cabello despeinado y ojeras, pero él la encontró hermosa. Deberías descansar, dijo. Yo me quedo. ¿Puedes ir a dormir? Elena, demasiado agotada para resistirse, le pasó a Misnoce. Mateo. Alejandro se quedó solo con su hijo. ¿Sabes, Mateo?, susurró. Creo que me estoy enamorando de la mujer que te salvó y no sé qué hacer con eso. A la mañana siguiente, Elena encontró a Alejandro durmiendo en la silla con Mateo en brazos. Los dos parecían tan en paz que no los despertó cubriéndolos con una manta. «Buenos días», susurró ella cuando él abrió los ojos. «Gracias a ti, pasó bien la noche». «Gracias a nosotros», corrigió Elena. «Elena, espera», dijo Alejandro antes de que ella saliera. «Solo quería decir gracias por todo, por cuidarlo a él, por cuidarme a mí también. Es más que un trabajo y lo sabes», dijo. Elena se giró. «Sebastián, yo no puedo», susurró. «Lo sé que es complicado, sé que hay barreras, pero necesito que lo sepas. No eres solo la cuidadora de mi hijo, eres importante para mí», confesó Alejandro. «Tú también eres importante para mí», susurró Elena, y algo se selló entre ellos. Pero los comienzos a veces atraen tormentas, y la tormenta venía en forma de Valeria. Valeria pasó semanas planeando su venganza. No aceptaba haber sido despedida ni haber perdido a Alejandro. Su abogada desestimó una demanda por despido injustificado. Entonces la demandó a ella, a Elena. ¿Por qué? Allanamiento de propiedad, propuso Valeria. Pero Alejandro no presentaría cargos. Entonces encontraré otra manera, sentenció Valeria, recurriendo a la opinión pública. Usó sus contactos para esparcir una versión distorsionada. Empleada de limpieza manipula a empresario viudo y rico, usando al bebé para conseguir un mejor empleo. El primer artículo salió en un blog de chismes. Oportunista o heroína, empleada de limpieza, se convierte en cuidadora del bebé de su jefe millonario y levanta sospechas. Elena vio el titular y sintió que el estómago se le revolvía. Alejandro le mostró la pantalla, la mandíbula tensa. La historia se esparció rápidamente. Está usando al bebé para dar el golpe. Pobre hombre, perdió a su esposa y ahora va a ser engañado, se leía en las redes. La gente murmuraba y los comentarios maliciosos afectaban a Elena. «Me voy», le dijo a Alejandro una noche. «No puedo seguir trayéndote problemas». Alejandro la sostuvo firmemente por los hombros. «No voy a dejar que te vayas por una mentira. Me salvaste a mí y a mi hijo. La gente descubrirá la verdad y lo vamos a probar», dijo con determinación. «¿Cómo?», preguntó Elena. «Tengo las cámaras, tengo los registros médicos, tengo testigos», respondió Alejandro. Llamó a su abogado.
Quiero demandar a Valeria por calumnia, difamación y todo lo que corresponda, y quiero que la verdad se haga pública. Al día siguiente, Alejandro dio una entrevista a un periódico serio, contando toda la verdad. Mi asistente manipuló situaciones, mintió y puso a mi hijo en riesgo. Elena no me manipuló. Ella salvó a mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para ver, declaró. Mostró las cámaras, los informes médicos, los testimonios de los empleados. La entrevista se viralizó por la verdad y la opinión pública comenzó a cambiar. Valeria no se rindió. Fue a la mansión, buscando un último enfrentamiento. El nuevo guardia de seguridad no la dejó pasar. Alejandro bajó con Elena a su lado. ¿Qué quieres, Valeria? Quiero lo que es mío. Trabajé años para ti, Alejandro, y me cambias por una. Cuidado con lo que vas a decir, advirtió Alejandro. Te ha embrujado. ¿No lo ves? Está usando al bebé para manipularte, para robarte. Vete ahora. Te arrepentirás, Alejandro, amenazó Valeria. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto antes quién eras realmente. Ahora sal de mi propiedad y no vuelvas nunca más, sentenció Alejandro. Valeria miró a Elena una última vez. Disfruta mientras dure, porque los hombres como él no se quedan con mujeres como tú, y salió dando un portazo. La semilla de la duda fue plantada en Elena. El giro final vino de una de las ex niñeras de Mateo. Vio la entrevista de Alejandro y decidió hablar en un programa de televisión. Yo lo vi, todo. Valeria trataba a ese bebé como un objeto. Nos mandaba a ignorar el llanto. Cambió la medicación sin autorización. Le mintió al señor Alejandro varias veces, testificó. Elena era la única que trataba a ese bebé con amor. Fue despedida por cuidar demasiado, no por manipular, afirmó. El programa explotó en las redes y la narrativa dio un vuelco completo. Valeria tuvo que dar una entrevista, pero se enredó, mintió y cavó su propia tumba. El proceso penal avanzó. El Ministerio Público abrió una investigación por poner a un menor en riesgo. Valeria fue imputada, lo perdió todo. En la mansión, Elena veía las noticias con alivio y tristeza. Tú no la destruiste. Ella se destruyó sola, dijo Alejandro. Y ahora la verdad está clara. Eres libre. Alejandro tomó la mano de Elena. Hay algo que necesito decirte. Yo creo que me he enamorado de ti, confesó. Elena se quedó en shock. Sé que es complicado. No me importa el dinero, la clase social, nada de eso. Solo sé que cambiaste mi vida y la de Mateo, y no quiero perderte, dijo Alejandro. Yo también me enamoré de ti, susurró Elena, pero tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, de no pertenecer a este mundo. No necesitas pertenecer a ningún mundo, solo necesitas pertenecernos a nosotros, a mí y a Mateo, dijo Alejandro, acercándose. ¿Puedo besarte?, preguntó en voz baja. Elena sonrió. «Puedes». El beso fue suave, lleno de promesas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. «Vivimos, amamos, construimos una familia si tú quieres», respondió Alejandro. «Quiero más que nada». Se besaron de nuevo y desde arriba se oyó una risita de bebé. Alejandro asumió públicamente su relación. Llevó a Elena y a Mateo a cenar, a pasear. Doña Clara y Ernesto fueron invitados a la mansión. «Usted crió a una hija increíble», le dijo Alejandro a doña Clara. «La crié en la fe, hijo mío, solo en la fe. El resto fue Dios», respondió ella. Alejandro tomó la foto de Gabriela. «Sé que lo entenderías, sé que lo aprobarías. Elena es especial y prometo cuidar bien de ella y de nuestro hijo», susurró. Guardó la foto con gratitud. 6 meses después, la vida en la mansión era irreconocible. Mateo, ya de 1 año, estaba gordito y saludable. «Ven, Santi, ven con papá». «No, ven con mamá». Elena se emocionaba cada vez que lo oía, porque en el corazón ella era su madre.
Alejandro y Elena se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, solo con amor verdadero. Ernesto fue el padrino. Después de la boda, Elena le dijo a Alejandro: quiero abrir un proyecto social para madres solteras, para mujeres que necesitan trabajar, pero no tienen dónde dejar a sus hijos, para dar apoyo y orientación para que ningún niño pase por lo que pasó Mateo. Entonces vamos a hacerlo, dijo Alejandro. Con su apoyo financiero y la pasión de Elena, nació el Instituto Mateo, un espacio con guardería, apoyo psicológico y cursos de profesionalización. La inauguración fue emocionante. Decenas de madres aparecieron. Sé lo que es luchar sola, les decía Elena. Y ustedes no estarán solas. Vamos a cuidarlas. Una tarde una mujer joven y embarazada apareció. Vi el reportaje, dijo temblando. No tengo a nadie. Elena le tomó la mano. Aquí nos tienes. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé. La mujer rompió a llorar y Elena la abrazó, sintiendo que estaba cerrando un ciclo. Ella había sido salvada y ahora podía salvar. Alejandro observaba, el corazón rebosante de amor. Elena le había mostrado que era posible seguir adelante. Mateo era la prueba viva, con el amor de la madre de su corazón. En una tarde de domingo, los tres estaban en el jardín. ¿Eres feliz?, preguntó Alejandro. Soy más feliz de lo que jamás creí posible, respondió Elena. Se abrazaron riendo, revolcándose en el césped. Elena agradeció porque cada dolor, cada lágrima había sido necesario para llegar allí, para encontrar amor, familia y propósito. Valeria, en prisión, leyó la noticia del matrimonio y del instituto. Por primera vez sintió vergüenza y quizás un inicio de arrepentimiento. Pidió terapia, comenzando a entender sus propios demonios. 2 años después, Elena y Alejandro adoptaron a 2 niñas más, que habían pasado por negligencia. El Instituto Mateo creció, y la mansión, antes silenciosa, estaba llena de risas, carreras y desorden. Estaba llena de vida, y Elena agradecía cada noche porque al final había aprendido la lección más grande de todas. El amor cura donde la frialdad falla.